presento, soy Enrique Calatrava, socio y fundador de Carter Lane. Somos una consultora de comunicación corporativa y asuntos públicos que desarrolla su actividad en Madrid y en Bruselas. Y bueno, para nosotros es un placer organizar esta serie de webinars con personalidades españolas en el mundo europeo, en el mundo de la Unión Europea. Tenemos con nosotros a nuestra directora en Bruselas, que es Ángela de Miguel, que va a ser la persona que modere este coloquio sobre las relaciones entre Europa y Estados Unidos con la era Biden, pero yo creo que puede trascender más allá, puesto que hay otros temas de mucha actualidad. Vamos a intentar ser rigurosos con el tiempo. Hemos pedido a los asistentes, por favor, que silencien su micro y que las formulen sus preguntas por el chat y las leerá Ángela pues al final de esta conversación. Así que nada, sin más, yo cedo la palabra a Ángela para que cumplamos con ese tiempo y podamos permitir que el señor Zoido aborde sus numerosos compromisos del día de hoy. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y gracias por uniros en el día de hoy. Gracias, Enrique, por estas palabras de bienvenida y gracias también a todo el equipo de Carter Lane que está detrás haciendo posible este webinar. Hoy tenemos el lujo de contar con un eurodiputado que lleva desde julio de 2019 en Bruselas, pero con una trayectoria muy dilatada, con puestos de enorme relevancia y gran responsabilidad. Juan Ignacio Zoido es juez y actualmente eurodiputado del Partido Popular Español, pero anteriormente fue, como seguramente todos conocéis, ministro del Interior, alcalde de Sevilla, delegado del Gobierno en Andalucía y delegado del Gobierno también en Castilla-La Mancha. En Bruselas, entre otros muchos temas, es miembro de la Comisión de Comercio Internacional, también de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural o, por ejemplo, también de la Comisión Parlamentaria Mixta de las Relaciones con Marruecos. De todos estos temas vamos a hablar, así que sin más dilación, saludamos ya a don Juan Ignacio. Buenos días y gracias por aceptar la invitación de Carter Lane. Muchas gracias, Ángela, por la invitación que tú me habías hecho y quiero también saludar a Enrique y a todo el equipo de Carter Lane, a quien os agradezco el impulso que le dais a estos temas tan importantes para el sector diverso, no solo el sector agri, sino el comercio internacional, las relaciones internacionales en su conjunto y por tanto nada, enhorabuena por los temas que os dedicáis y sobre todo por la especialización que estáis teniendo a vuestra disposición. Bueno, anunciábamos este webinar efectivamente en el mes de julio titulándolo Nuevas relaciones comerciales con la administración Biden, pensando que septiembre iba a ser un mes esperanzador con cifras altas de vacunación, con una economía que iba a ir poco a poco recuperándose, cifras de turismo y de empleo mejores, expertos hablando de una recuperación más rápida, ¿no? Pero nos hubiera encantado empezar por ahí la conversación, pero decía, en julio y en agosto nos veíamos desgraciadamente afectados por dos crisis migratorias, Ceuta y Afganistán a una escala aún mayor, y rompía un poco ese descanso estival. Entonces vamos a comenzar por este tema. Unilateralmente Estados Unidos decidía sacar las tropas de Afganistán y comenzaba un poco el desastre, algo que ya estaba firmado por Trump en el 2020, etcétera, etcétera. Primera pregunta, ¿podría hacernos una valoración de cómo la Unión Europea actuó ante esta situación en esos primeros momentos hace un par de semanas, 3 semanas como mucho? Pues a fuerza de ser sincero, yo creo que la valoración de un fracaso nunca puede ser positiva. La retirada de Afganistán, tal y como se ha efectuado, yo entiendo que es un fracaso. Cuestión aparte era si era oportuna o no la retirada de Afganistán en este momento, o si fue o no oportuna la intervención militar en Afganistán hace 20 años. Es cuestión distinta. Y también es cierto que a toro pasado es más sencillo juzgar las decisiones que cuando se llegaron a tomar hace 20 años. Por tanto, yo creo que cuando Estados Unidos decide intervenir hace 20 años, no podemos olvidar que acababan de suceder los atentados del 11S y que se había refugiado en Afganistán Osama Bin Laden. Y por tanto, yo creo que eso es fuerte. Por tanto, yo creo que decide intervenir los Estados Unidos y creo que era bueno frenar el terrorismo y al mismo tiempo exportar las libertades y la democracia. Por tanto, creo que era loable la intención y el deseo que tenía Estados Unidos. Pero utilizando una comparación muy sevillana, los valores occidentales no son como los geranios, que se pueden trasplantar y uno espera que vayan a florecer en otro sitio de una manera espontánea. Para que florezca la democracia, yo creo que es necesario, en primer lugar, que haya un pueblo unido,
que haya una nación que esté detrás de ese proyecto y que esté dispuesta a trabajar por un futuro común y que además haya una prosperidad compartida. En Afganistán creo que nunca ha existido un pueblo unido, sino una amalgama de tribus y clanes que a su vez estaban enfrentados desde hace muchos siglos, y a pesar de los esfuerzos durante estos 20 años para forzar unos lazos de unión entre las distintas tribus, de construir esa nación, bueno, pues yo creo que ha resultado imposible. Y esto explica la rápida caída del país, que ha sido salir los Estados Unidos, preveían que iba a durar 6 semanas la contención del avance de los talibanes, y aquello, por no decir, ha sido horas y días. Por tanto, ¿por qué iba a luchar yo por aquellos ciudadanos de otras provincias a los que no me une nada? Se lo podían preguntar mucho de los Afganistán. ¿Y por qué voy a dar mi vida por una institución en la que sin duda alguna no representaba nada para esas personas? Con esto yo no quiero decir que todos los esfuerzos hayan sido en vano. Afortunadamente ha habido una generación durante estos 20 años de afganos, especialmente mujeres y niñas, que han podido crecer en libertad, entender que hay otro modelo de vida, de convivencia, de respeto, de igualdad de derechos y escapar de una dictadura autoritaria. Pero la falta de continuidad de ese proyecto resulta, por tanto, doblemente amarga. Así que sí ha habido unos que han salido beneficiados, pero la verdad que ahora mismo el amargor que te queda, ese sabor agridulce para esa generación que ahora se siente abandonada. Entonces, yo creo que ya una vez que toma la decisión los Estados Unidos, hay unos dicen que sí estaba ya tomada por Trump y que parece ser que es cierto y que después la ha continuado Biden, yo creo que poco podíamos hacer los europeos, me refiero a la Unión Europea, por nuestra cuenta, salvo apoyar la retirada y facilitar la huida de todos aquellos afganos que habían colaborado con nosotros. En este caso España, y termino la reflexión sobre esta primera pregunta, creo que la misión de evacuación ha sido ejemplar. Creo que heroica ha sido en muchos casos y tenemos testimonios que han sido dados y que el otro día yo escuchaba como el GEMA en una emisora, concretamente en COPE, hizo una declaración extensa y poniendo en valor todo lo que habían conseguido hacer y por tanto yo creo que desde el personal diplomático que ha dado una muestra de servir los intereses de España con independencia, incluso de que ya estaba relevado en el cargo de embajador, han seguido al pie del cañón desde el primer día hasta el último de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Yo creo que han dado una lección de compromiso y de gestión eficaz. ¿Que nos quedan algunos por sacar? Pues yo creo que seguiremos estando en la lucha para poder hacerlo. Pero creo que si ha habido alguien que puede decir que ha hecho una magnífica gestión ya declarada la crisis, ha sido España, las Fuerzas Armadas españolas y la diplomacia española. Pero ¿en qué estado han quedado las relaciones entre los distintos aliados de la OTAN? ¿O cómo ha quedado nuestra relación también entre los distintos países miembros? Porque para entrar en Afganistán hace 20 años se tomó una decisión común, se entró en conjunto, pero ahora la salida ha sido un poco de forma unilateral. ¿Cómo están las relaciones con Estados Unidos y también entre los aliados de la OTAN? Bueno, yo creo que esta actuación unilateral que se ha llevado a efecto por Estados Unidos no es nueva. De hecho, desde la época del presidente Obama, pasando por la de Trump, los líderes americanos habían venido anunciando que Washington no iba a seguir dando las batallas que otros no querían dar. Yo creo que ser policía del mundo, como ha sido Estados Unidos en las últimas 3 décadas, es muy difícil que se pueda sostener desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista social, incluso políticamente. Entonces, yo creo que la guerra, si hablamos en términos económicos, la guerra de Irak y de Afganistán a Estados Unidos hasta el año 2021 le ha costado una cifra que asombra porque son $2 billones, es decir, un 2 seguido de 12 ceros, que se dice muy pronto. Pero el coste de vidas humanas ha sido tremendo, porque cerca de 2.500 militares estadounidenses han fallecido, 4.000 contratistas del Pentágono, 444 cooperantes, creo recordar, y también periodistas. Periodistas han muerto más de 70, etcétera, etcétera. Por tanto, cada ataúd que llega de Kabul, cada entierro en el cementerio de Arlington y cada madre de un militar
que estaba desconsolada por ver que su hijo había perdido la vida, pues hacía que la guerra se mantuviera más insostenible. Mantenerla era insostenible. Si a eso nos unimos que Biden tiene también desde el punto de vista personal marcada su vida por la tragedia, por la muerte, incluso por la guerra de Estados Unidos, pues también tiene que afectar. La primera esposa, como seguro conocéis, su primera esposa y su hija fallecen en un accidente de tráfico. Su hijo Bo, que era fiscal general en un estado, podía haber evitado participar en la guerra de Irak y sin embargo él se apuntó voluntario para ir a la guerra de Irak y cumplir con las obligaciones. Se enroló y murió unos años después. Por eso creo que a él nadie le puede explicar, y creo que lo ha dicho también muchas veces, qué se siente el enviar un hijo a la guerra. Y en esa parte de experiencia personal, yo creo que él estaba también convencido, a pesar de que ya lo había acordado Trump, que la guerra debía terminar. Ahora bien, creo que la decisión ha sido precipitada y que no se ha consensuado. Y creo que se tenía que haber meditado más y se tenía que haber consensuado. Y eso ha hecho saltar las alarmas de los estados aliados de Estados Unidos. Países como Taiwán, que podemos ahora mismo saber, o como Israel, cuya existencia está permanentemente amenazada de una manera muy directa, comienzan a poner en cuestión si los Estados Unidos van a seguir defendiendo las libertades en Taiwán o el Estado israelí. Y lo mismo también nos va a ocurrir en la Unión Europea. ¿Podemos seguir confiando en que Estados Unidos va a luchar en nuestra batalla o no? Y afortunadamente yo creo que las alianzas de Estados Unidos y la Unión Europea han sido provechosas, han sido fructíferas, y que creo que además formamos parte de la gran alianza militar de la historia, que es la OTAN, ¿no? Así que yo creo que lo que sí podemos sacar como conclusión y es que deberíamos de redefinir la misión de la OTAN. ¿Por qué digo esto? A raíz de las circunstancias que han sucedido. ¿Por qué? Porque superada la amenaza de la Unión Soviética, me refiero desde el punto de vista militar, y en un mundo multipolar, la OTAN debería convertirse, en mi opinión, en una herramienta para combatir nuevos retos como el terrorismo yihadista, que ahora veremos las consecuencias que tiene todo este éxodo que se está produciendo en Afganistán, o las amenazas híbridas, tener mayor presencia en otras áreas del mundo, como es el Sahel, que me parece importantísimo y lo he podido comprobar en mi etapa de ministro del Interior, donde hay un embolsamiento de decenas de miles, de cientos de miles de personas que son candidatos a ser presa de la mafia para venir a España, inmigración irregular, a España, a Italia, con tal de llegar a la Unión Europea. Pero además también sirve como esas mafias, como correa de transmisión del crimen organizado, terrorismo yihadista y también del tráfico de drogas. Por tanto, ahí yo creo que también la OTAN podría redefinir su actuación, incluso en el Pacífico. Pero creo que la OTAN como tal debe seguir siendo algo fundamental, un puntal de la seguridad europea y de la alianza transatlántica. Y para ello tenemos que de una vez cumplir el compromiso que siempre decimos, pero que nunca se hace. Y es que alcance el gasto el 2% en defensa. Y digo esto porque todos los países nos comprometemos a que lo vamos a hacer, pero llega la hora de la verdad y solo 5 miembros de la OTAN están en ese porcentaje. Son Estados Unidos, por supuesto, que es quien mantiene el gran grueso de la fuerza operativa de la OTAN, el Reino Unido, Grecia, Polonia y Estonia. Así que el resto de los europeos tenemos muchísimo que hacer y creo que es el momento, en lugar de tener que empezar a hablar ahora de hacer un ejército y tal, vamos a dedicarnos a cumplir con ese objetivo que tenemos con la OTAN. Y como dice ese aforismo italiano, si vis pacem, pacem bellum. Es decir, si tú quieres la paz, prepárate para la guerra. Y los europeos tenemos que ser conscientes que mantener nuestra libertad y nuestra democracia tiene un coste que debemos hacernos responsables de sufragarlo. Y estos días yo creo que ha quedado más de manifiesto. No podemos contratar o subcontratar la seguridad de otros, como la de Washington.
y tenemos que asumir las responsabilidades. Por tanto, menos ideas que te pueden dar un titular, como es, vamos a hacer un ejército en Europa y vamos a poner el 2% para que la OTAN pueda tener los medios necesarios con los que defender nuestros derechos y nuestras libertades. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, la semana pasada decía, pues obviamente que había que ayudar a Afganistán, que había que proteger a las mujeres afganas y todo lo conseguido hasta ahora, pero la estrategia era mandar dinero a los países de alrededor, ¿no? Esto suena, no sé, a un ciudadano de a pie puede resultar un poco duro, un poco hipócrita, ¿no? Ayudamos pero con dinero y de esta manera, no sé. ¿Puede la Unión Europea dar la espalda así a un pueblo como el afgano en el que hemos tratado de trasladar los ideales de la democracia? Pues a mí lo que me parece hipócrita es que haya muchos países del Golfo que tienen una gran capacidad económica, con una renta per cápita superior a la de muchísimos países europeos, que comparten además la religión con los afganos que están huyendo y que necesitan además trabajadores inmigrantes, y que ellos sean los que se niegan a acoger a esos refugiados, ¿no? Eso sí que yo lo veo como un ejercicio de la hipocresía. Lo que hace la Unión Europea es puro realismo. Vamos a dejar de... Podemos hacer muchos brindis al sol, pero ya una vez que pasó la crisis del 2015, yo creo que nos desprendimos de aquella inocencia con la que nos vimos sorprendidos con los refugiados en la zona del Mediterráneo oriental, con Turquía, etcétera, y no hemos vuelto al realismo. Yo creo que políticamente no resulta aceptable repetir una crisis como la del 2015, a pesar de que muchos refugiados entraron en países como Alemania y han comenzado a integrarse, que es verdad, y en otros países de la Unión Europea hay otros muchos que se encuentran muy lejos de esa integración. Resulta desagradable que podamos recordar algunos episodios, pero creo que es necesario hacerlo si no queremos partir de hechos que nos hagan perder la verdadera visión de la realidad. Me refiero a los episodios que pasaron en la Nochevieja del 2015 en Alemania, en la que se registran más de 200 agresiones sexuales y violaciones a mujeres por parte de solicitantes de asilo, o los numerosos atentados terroristas perpetrados por solicitantes de asilo, y puedo citar algunos ejemplos que había tomado nota el otro día, y era el del joven pakistaní que entró en un tren de Wurzburgo armado con un hacha y comenzó a atacar a pasajeros, o el sirio que cometió un atentado suicida en el Festival de Música de Ambach, por citar solo un par. Pero en España también hemos identificado a muchas personas que, habiendo sido solicitantes de asilo, pues sin embargo han sido detenidos porque se habían radicalizado y tenían entre sus objetivos haber podido cometer un atentado terrorista. Por tanto, yo creo que la solidaridad europea y la generosidad europea está fuera de toda duda. Siempre digo que vivimos en una zona, como es la zona de la Unión Europea, donde todo el 50% de todas las ayudas que se prestan precisamente a ese otro tercer mundo, a los necesitados y demás, el 50% de todo lo que se gasta en el mundo proviene de la Unión Europea. Por tanto, en ese aspecto, nadie nos debe ni nos puede dar lecciones. Y nuestro compromiso con los afganos creo que ha quedado de manifiesto en la evacuación. Pero no podemos seguir ignorando los riesgos y los problemas de integración que tenía una nueva llegada de refugiados similar a aquella del 2015. Sobre todo si no tenemos la posibilidad de efectuar controles exhaustivos para ver qué tipo de gente es la que está entrando. Son muchísimas las decenas de millones de habitantes que tiene Afganistán, y que por tanto o hay unos controles o podemos generar una situación gravísima desde el punto de vista de seguridad y de integración, que a la larga perjudicaría esa inmigración regular con la que nosotros queremos ser solidarios y generosos. Vamos con la crisis de Ceuta para conocer un poco cómo ha quedado nuestra relación con Marruecos. En el mes de julio veíamos menores llegando a nuestras costas, fronteras abiertas por la policía marroquí, etcétera, ¿no?
¿Cómo cree? ¿Se sintió España apoyada por la Unión Europea? ¿Es la costa, o sea, la costa sur de la Unión Europea, es la frontera de la Unión Europea-España? ¿Cómo está esta situación ahora con Marruecos? Bueno, pues yo es verdad que en mi etapa siempre he estado muy, muy relacionado con la situación de conflicto que se vive allí. En primer lugar, porque soy andaluz y por tanto la conexión siempre ha sido muy directa. Se ha vivido ese problema. Como delegado del gobierno, en el gobierno del presidente Aznar, tuve la oportunidad de colaborar en el despliegue de patrullas mixtas que se desplegaron por todo el norte y el occidente de Marruecos hacia el Atlántico, patrullas mixtas españolas para frenar esa inmigración irregular. Después, como ministro del Interior, sin duda alguna, he percibido la situación tan delicada y complicada que tenemos entre Marruecos y España. Porque es verdad que muchos a la ligera, hacen afirmaciones extremistas, hacen afirmaciones que le pueden a corto plazo resultar provechosas porque quiere expresar algo que la gente a lo mejor está queriendo escuchar, pero a la larga es un gran problema. Con Marruecos tenemos que mantener buenas relaciones, con Marruecos tenemos que saber llevarnos bien. ¿Por qué? Pues porque lo necesitamos, porque es verdad que en ocasiones se producen situaciones de conflicto, pero los necesitamos desde el punto de vista de frenar la inmigración irregular, de frenar el terrorismo yihadista, contribuir con ello en esclarecer muchos hechos de atentados terroristas que se han producido, no solo en España, sino también en el mundo. Y también me parece que es fundamental para la lucha contra el narcotráfico y la lucha también contra el crimen organizado y la trata de blancas. Por tanto, yo creo que hay que defender eso. ¿Qué es lo que ha sucedido en Ceuta? Yo creo que lo que ha sucedido en Ceuta pocos días antes de las vacaciones de verano fue fruto de las malas relaciones que está manteniendo el Reino de España en la actualidad con el Reino de Marruecos. Y yo creo que afortunadamente, después precisamente de algunas declaraciones que se han hecho y de algunas actitudes que se han mantenido, pues se van, parece ser, a recomponer próximamente. Yo espero que así sea, porque, insisto, es muy necesario. Y por tanto no se puede echar toda la culpa a lo que pasó a Marruecos, porque también es cierto que el gobierno español ha actuado con ligereza en algunos asuntos. Algunos está su judice y por tanto no voy a entrar a valorar quién o las actitudes que algunos hayan podido tener al respecto, pero sí de modo genérico. Uno no puede hacer entrar por la puerta de atrás de tapadillo para que nadie se entere pensando que eso puede ser al líder del Frente Polisario y hacerlo entrar con pasaporte diplomático, además argelino, sabiendo las malas relaciones que tradicionalmente mantiene Argelia con el Reino de Marruecos. Eso vino ya a colmar el vaso. A colmar el vaso de las malas relaciones que se venían produciendo. Por tanto, yo creo que aquella situación había que abordarla. Aquello se le fue, por así decir, se le fue la mano a Marruecos. Marruecos tuvo una gran equivocación, a pesar de la situación que había generado el gobierno de España con aquel tratamiento médico por razones de humanidad, pero que lo hicieran de la forma que lo hicieron. Nunca debió el Reino de Marruecos haber utilizado no ya solo a personas humanas, sino a tantos menores, haberlos utilizado de la forma en que lo hizo, una especie de escudo humano, podríamos utilizar esa expresión, y que por tanto yo creo que lo que abogo es porque la situación se vaya a recuperar cuanto antes. Es necesario, es imprescindible, me atrevería a decir, y creo que desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de las relaciones personales, desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista estratégico, de defensa, de todo tipo, tenemos que tener unas buenas relaciones y espero que se pueda conseguir. En cuanto a las relaciones comerciales, que las citaba justo ahora mismo, ustedes desde el Partido Popular solicitaban la semana pasada una revisión del acuerdo comercial para acabar con cierta competencia desleal o desigualdades con los productores españoles. ¿Cuál es el peligro exacto con Marruecos en cuanto a competencia desleal? Bueno, yo creo que hay tres cuestiones diferentes en esta cuestión, ¿no?
Una es de carácter arancelario, otra es de carácter aduanero y otra es de carácter agrícola. Desde el punto de vista arancelario, tenemos un acuerdo comercial de la Unión Europea con Marruecos, que se firma entre la Unión Europea y A28, es decir, que incluye al Reino Unido, que es lo realmente importante y lo que estamos debatiendo ahora mismo en este caso. Con la salida de la Unión Europea del Reino Unido, resulta que más de 60 millones de habitantes ya no forman parte de la Unión Europea, por tanto no forman parte del mercado interno, por lo cual las cantidades que vienen de terceros países a la Unión Europea, pues hay que revisarlas, y eso no ha ocurrido con Marruecos, y por tanto tenemos que revisar, creemos nosotros, las cantidades, los porcentajes que van a entrar. Eso desde el punto de vista arancelario. Desde el punto de vista aduanero, yo creo que también nos encontramos con que hay aduanas en determinados puertos de la Unión Europea que no hacen un control exhaustivo de las producciones de estos terceros países. Y voy a ponerle nombre. El puerto de Rotterdam es el mayor puerto de toda la Unión Europea, por donde llegan a entrar, y les voy a poner también a todos un ejemplo que es ilustrativo. Por ahí entran mercancías que van a todos los países de la Unión Europea. Bueno, pues llegó a entrar una partida de aguacate que supuestamente eran ecológicos, procedentes del Magreb. Y sin embargo lo que tenían cuando los analizaron eran residuos de sustancias prohibidas en la Unión Europea. Si eso pasó con esa partida de aguacate, que es lo que no podrá estar pasando. Por tanto, otro de los aspectos que nosotros estamos demandando es que tenemos que garantizar que todo lo que entre en la Unión Europea para el consumo de todos los ciudadanos europeos cumpla con las estrictas normas de seguridad alimentaria que nos estamos dando en la Unión Europea. Y tercero, desde el punto de vista agrícola, nos encontramos que la Unión Europea no deja de estar aumentando permanentemente exigencias y requisitos, por un lado medioambientales y otros laborales. Y nuestros agricultores tienen la obligación de cumplirlo. Pero, sin embargo, se permite la entrada de productos de otros países que no llegan a cumplir ni las medidas medioambientales que se les exigen, ni tampoco se les exigen los requisitos laborales con los que tienen que cumplir todos los productores. Y los productores europeos, especialmente los del sur de Europa, me refiero a los de Almería, Granada o Murcia, se enfrentan a una competencia desleal que le está llevando a abandonar determinados cultivos, como puede ser el melón, como el tomate o el calabacín, y la Comisión Europea debe de ponerle freno. Esa competencia desleal la debemos de erradicar totalmente. Bueno, vamos ya con las relaciones comerciales con Estados Unidos. Desde enero de 2020, nueva administración, parecía que llegaba Biden y íbamos a vivir, no sé, una panacea o algo así. Llegábamos en primavera también al fin de la guerra comercial. ¿En qué se traduce esa guerra comercial? El fin de esa guerra comercial. Sí, yo creo que el comercio se está convirtiendo actualmente en una arma política, y las cuestiones diplomáticas y las económicas están cada vez más interconectadas, eso es un hecho. Pero afortunadamente la situación con Afganistán ha quedado al margen de la situación comercial con los Estados Unidos. Yo creo que la administración Biden y la Comisión von der Leyen está avanzando en una línea que es magnífica. Yo creo que la colaboración está siendo muy buena, y yo creo que vamos a tener resultados muy beneficiosos para todos los europeos con este entendimiento que está habiendo entre las dos administraciones, la europea y la americana. ¿En qué se van a beneficiar, por ejemplo, los ciudadanos europeos con esta nueva administración? Bueno, por hacer un resumen, se van a beneficiar en muchísimos aspectos, pero yo creo que después de 4 años de una confrontación permanente con el gobierno de Trump, las buenas relaciones comerciales parece que han regresado, y han regresado de una manera rápida. Yo creo que Trump estaba convencido de que Estados Unidos podía utilizar el chantaje comercial como un arma política, incluso con los propios aliados, como éramos los europeos. Y yo creo que él, incluso recuerdo en una ocasión que leí, que él afirmaba que estas guerras comerciales que eran buenas y que se podían ganar. Yo, sin embargo, creo que ni los expertos, ya sean académicos
ni la propia realidad de la vida corroboran las palabras de Trump. Y el resultado fue efectivamente nocivo. Nocivo para los propios consumidores estadounidenses, que se vieron privados de acceder a productos europeos a unos precios razonables, y nocivos también para los productores europeos, que vieron limitado el acceso a los mercados estadounidenses después de lo que habían podido conseguir gracias a un esfuerzo durante las últimas décadas. Y en tercer lugar, nocivo para los productores americanos, que sufrieron sanciones europeas en represalia por las acciones de su propio presidente. Afortunadamente, con la administración Biden, como antes decía, que vamos en un cambio importante, comenzó en primer lugar por la tregua en la disputa de Boeing y de Airbus, que era el asunto más espinoso de las relaciones transatlánticas. Ha continuado con la convocatoria para el próximo 29 de septiembre en Pittsburgh, un Consejo de Comercio y Tecnología que pretende alinear las políticas comerciales y tecnológicas de ambos lados del Atlántico para poder hacer frente a rivales como China, y continuará, parece ser, con el fin de otra de las asperezas que existían a lo largo de los últimos meses y años, como era la disputa por la aceituna de negra de mesa sevillana, a la que le subieron los aranceles de una manera exponencial, algo que parece que está a punto de resolverse próximamente. Por tanto, la llegada de Biden a la Casa Blanca ha sido muy positiva para los europeos en general, y para los españoles en particular también lo podemos asegurar. Una pequeña o mediana empresa, de las que hay muchísimas en España, ¿tiene ya el camino o podría empezar a iniciar una relación comercial con Estados Unidos, que siempre parece como que es tan difícil, ¿no?, acceder a un mercado tan grande? Bueno, creo que en lo concreto es donde mejor se puede apreciar quizás la importancia de unas buenas relaciones comerciales. Y en ocasiones yo creo que lo mejor es bajar a poner un ejemplo. Me voy a centrar, dada mi condición de sevillano, en la provincia de Sevilla y en un pueblo como Morón de la Frontera, por cierto, donde hay una base de uso compartido entre Estados Unidos y España. Bueno, pues una empresa familiar de Morón, dedicada al olivar y a la aceituna, se dedicaba a producir aceituna negra de mesa. Unas aceitunas que lo que hacían era, una vez que las recogían, la troceaban y la envasaban allí mismo y la exportaban a Estados Unidos principalmente para colocarla en pizzas congeladas. Como os imagináis, todos los que me estáis escuchando, uno de los principales criterios para elegir una pizza congelada es el precio, está claro. Y por tanto, cada uno de los elementos que la componen tienen que tener un precio que le permita ser competitivo. Pues bien, si a esa aceituna se le sube el 50% de arancel, suponía que ese aumento del precio ya la desechaba del mercado que durante décadas había sido capaz de alcanzar en los Estados Unidos, donde lideraba todo el sector de la aceituna negra que se exportaba a los Estados Unidos. Bien, pues se vieron obligados los productores americanos a buscar otras aceitunas negras que fueran más baratas. ¿Dónde las encuentran? Pues lógicamente en Túnez o en Turquía. ¿Por qué son más baratas? Porque los derechos sociales, los pagos a los trabajadores y las medidas y los requisitos que se exigen medioambientales son mucho menores. Bueno, pues sin ese mercado disponible, como lo pierde la empresa de Morón, y sin capacidad para poder buscar rápidamente otros mercados, esa pyme de Morón pues tuvo pérdida de dinero y por tanto tiene que despedir trabajadores hasta llegar a tener que casi cerrar la empresa por ese tema. Por tanto, deja a familias en el paro y se pierde el empleo en Morón. Esa es la realidad que tenemos ahora mismo en España, en muchísimos pueblos del sur, donde el olivar es el elemento clave y el sostén de la economía productiva de Andalucía. Esa es la viva demostración de que la globalización alcanza a todos los rincones de Europa. Y la demostración de que un señor votando en Michigan y eligiendo a un presidente u otro, resulta que puede acabar echando
a una familia y a unos trabajadores de Morón por el hecho de tener a un presidente que se llame Trump o que se llame Biden, cada uno pensando de una manera. Fíjese si eso tiene importancia a la hora de que podamos buscar a quién cada uno quiere elegir y la importancia que tiene para las pymes. Nos ha quedado claro que las relaciones con Estados Unidos, por lo tanto, a nivel comercial, vuelven un poco a la senda, ¿no? y a ser beneficiosas para la Unión Europea y para todos los ciudadanos, también los españoles. Pero claro, en este escenario internacional yo me pregunto, ¿hay otros agentes, otros países, como por ejemplo China? ¿Hasta qué punto, no sé, cuál es la estrategia que va a llevar a cabo la Unión Europea entre Estados Unidos, la relación con Estados Unidos, China, no sé cómo puede afectarnos, si puede ser más enemigo o ayudar también en estas relaciones comerciales? Bueno, yo creo que nosotros en la Unión Europea debemos de tener conciencia de la importancia de lo que representamos. Representamos el mayor espacio político en el mundo de libertades, de derechos sociales y, por tanto, también desde el punto de vista económico. Y por ello yo creo que tenemos que tener nuestra propia autonomía. Ahora, es cierto que compartimos nuestro espacio de libertades, de derechos y de democracia con los Estados Unidos y que aunque tengamos que tener relaciones comerciales con China, no cabe la menor duda que es preferible tener un socio como el americano, porque el espacio de libertades no lo debemos de cambiar por nada. Así que yo creo que nosotros también tenemos que buscar nuevos mercados. De hecho, y sobre todo el sector agrícola en España está encontrando unas magníficas oportunidades. El aceite de oliva en China se está extendiendo. El tema del cerdo también ha encontrado y se ha elevado las cuotas de exportación de manera importante a China, aprovechando la peste africana que tenían los cerdos en China. Y por eso creo que nosotros tendremos que seguir buscando los mercados, pero siendo conscientes de que nuestro gran aliado debe ser los Estados Unidos y debemos de seguir insistiendo en que cuanto antes desaparezcan esas trabas comerciales, esos aranceles, para promover el libre comercio, que yo creo que sería el gran acuerdo que debería de sellar tanto la administración norteamericana y la Unión Europea. Vamos a pasar a continuación a temas de agricultura y la PAC, porque se llegó en el mes de junio a un nuevo acuerdo para la política agraria común. Pero antes de entrar en por dónde van a ir los nuevos caminos o a qué se ha llegado, a qué acuerdos han llegado, me gustaría plantear una situación que, no sé, puede ser que sea mucho más compleja de lo que aparentemente parece, ¿no? En España hay muchos lugares, muchos pueblos y zonas rurales despobladas y a lo mejor es verdad que nos decía antes que no comparten con nosotros esas personas de Afganistán o personas de África nuestros valores o nuestra democracia o nuestra cultura, nuestra religión, pero ¿no podría establecerse algún tipo de estrategia para poblar estas nuevas zonas con esta gente y desde las comunidades autónomas establecer un programa donde, no sé, donde se pudiese, no sé, integrar, acoger a estas personas que están huyendo de sus países? Me parece muy oportuno la reflexión que me hace Ángela, porque creo que esa posibilidad de la que tú hablas está siendo cada día más explorada. Y de hecho hay un estudio interesante al respecto que solicitó hace meses el Comité de las Regiones. Con esto podría parecer que nos encontramos con esta afirmación que tú hacías en un win-win y conseguiríamos resolver dos temas, el reto demográfico y lo resolvemos con el reto de los refugiados, ¿no? Pero el problema que yo veo ahí, Ángela, es que normalmente no se generan los incentivos necesarios para que los refugiados se puedan establecer en las zonas despobladas. Primero, porque hace falta una cantidad ingente de recursos adicionales que puedan compensar la falta de oportunidades que hay realmente en las zonas despobladas. Porque, ¿qué nos haría pensar que en un pueblo en el que un joven español no puede encontrar un puesto de trabajo, sí va a encontrar el puesto de trabajo el refugiado, en este caso un afgano que pudiera venir? Yo creo que, de hecho, en los estudios de caso que figuran en el informe que yo te hablaba del Comité de las Regiones, la mayoría se hacen los estudios en países de renta per cápita muy alta, como Suecia, Alemania o Bélgica, con programas de subsidios sociales que no los puede pagar España, y en ciudades
que pequeñas, entre 50 y 100.000 habitantes, no en los pueblos que están escasamente poblados. Por tanto, estudios científicos no hay. Quizás convendría tenerlo y quizás podríamos seguir avanzando en esa idea, pero además tenemos que ser conscientes de que las grandes ciudades cuentan con una mayor, digo, para el supuesto de ser más atractivos para los refugiados que vienen. Las grandes ciudades cuentan con una mayor disponibilidad de empleos y para tipos de capacidades, y ahí tendrían más fácil acogida. Los procesos de reunificación familiar son más fáciles ahí porque en las grandes ciudades tienen más oportunidades, y es en las grandes ciudades donde es más sencillo que ellos se puedan agrupar con gente que tenga su misma cultura, su misma forma de pensar, su misma religión. Y como una vez que se concede la libertad de poder estar, la libertad de movimiento, eso ya no se puede restringir, lo cierto es que es una idea muy bonita, pero que si no va acompañada de otra serie de recursos, se convertiría en utópica y poco realista. Bueno, se empiezan a ver, es curioso, ¿no? Porque mejoramos nuestras relaciones con Estados Unidos, pero de repente encontramos nuevas barreras con un país que hasta ahora formaba parte de la Unión Europea y que es el Reino Unido y que está mucho más cerca que Estados Unidos en millas, ¿no? Encuentran dificultades en el Reino Unido para encontrar ingredientes. Hay restaurantes que se ven obligados a cerrar restaurantes porque no tienen pollo, por ejemplo, ¿no? Como era el caso de McDonald's, que también no veía suministros llegar al Reino Unido. La compañía de Subway lo mismo, tienen que modificar sus menús porque no hay ingredientes, ¿no? ¿Cómo está afectando esta situación al sector agrícola y al sector ganadero español? Ya habíamos hablado antes de que el Brexit se celebrara, como se celebró tan efusivamente por los británicos, que vendrían problemas primero para ellos antes que para los europeos. Y así ha sido, ¿no? Hasta el punto de que hay veces también que fue tanta la alegría que demostraron que ahora cuando muchos europeos están oyendo hablar de esos ejemplos que ponían y sobre todo de los crecientes problemas a los que se están enfrentando los británicos por culpa del Brexit, la palabra que más se repite es Schadenfreude, es decir, esa palabra con la que los alemanes ellos describen la satisfacción que genera ver los problemas de los demás. Y bueno, yo creo que la situación ha sido tan dramática, creo que para la Unión Europea, que no debería llevarnos a error y alegrarnos de lo mal que le están pasando a ellos. Yo creo que el tema del Brexit es verdad que lo han propiciado los británicos, pero yo lo entiendo como un fracaso colectivo. Yo creo que ha sido el primero gran fracaso desde que se funda la Unión Europea. Y nuestros agricultores y nuestros ganaderos todavía siguen pagando también los platos rotos. Lo pagan porque siguen teniendo una mayor carga burocrática de la que tenían antes. La pagan también porque tienen que cumplir nuevas normativas que le están imponiendo los británicos y tienen que adaptar, por tanto, ellos sus producciones. Y también lo pagan con las desventajas comerciales que tienen para los británicos, ¿no? Por eso yo lo que espero que ante la situación ya irreversible del Brexit, pues que los británicos recapaciten ante estos escenarios de desabastecimiento que están teniendo y que ellos están viviendo y padeciendo. Pero el daño al sector agroalimentario ya está hecho y ha cambiado de una manera significativa. Y yo lo que pediría es que ellos tomen cartas en el asunto, los británicos, y esas trabas burocráticas, esa nueva normativa y trabas también desde el punto de vista de determinados requisitos de la producción y sobre todo a la hora de la agilización de los trámites, que las eliminen para que salgan beneficiados los británicos desde el punto de vista de tener una seguridad alimentaria, pero al mismo tiempo abastecimiento, y que los productores españoles no tengan las pérdidas por no poder ser competitivos ahora mismo en el Reino Unido. En el acuerdo al que se llegaba ahora en junio en política de agraria común, se aprobaban nuevas ayudas para pequeños agricultores y para jóvenes agricultores. ¿Cuándo se notará esto en los campos españoles? Bueno, la PAC,
que la aprobaremos, yo creo que aproximadamente quizás en el mes de noviembre, definitivamente ya en el Parlamento, en la sesión de Estrasburgo. Yo creo que entra en vigor en el 23 y hasta entonces lo que vamos a tener es el periodo transitorio aplicando las normas que todavía tenemos hasta ahora. En esta reforma que vamos a aprobar de la PAC, que ya parece ser que lo que quedan son solo trámites parlamentarios, ya las decisiones están tomadas, el papel de los Estados miembros y de las comunidades autónomas va a ser más relevante y más importante de lo que tenían anteriormente. Y en España, por tanto, queda mucho por decidir. Quedan todavía los planes estratégicos y se está pendiente de que pueda alcanzarse un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas. Parece ser que todavía no se ha llegado a alcanzar, hay conversaciones y hay muchas cuestiones en el aire. Yo espero que pronto se puedan resolver y que se consiga un acuerdo. Y hasta ahora ven que no he nombrado Partido Popular para nada, pero sí me gustaría llamar la atención de que se consigan los acuerdos con la generosidad, mirando por el bien de todos los agricultores en general, sin distinción de en qué comunidad autónoma están trabajando, para que pongamos en valor los esfuerzos que hicieron ministros como Loyola de Palacio, Miguel Arias Cañete o Isabel García Tejerina. Ellos consiguieron una PAC en la que todas las comunidades autónomas, gobernadas por socialistas, gobernadas por partidos nacionalistas o gobernadas por el Partido Popular, estuvieran de acuerdo. Yo espero que pueda el ministro actual conseguir este acuerdo. Entre otras cosas, se quiere conseguir prácticas más ecológicas en los campos españoles, pero esto requerirá de una enorme inversión por parte de los agricultores y los ganadores. ¿Cuál es el plan? Claro, la cuestión ecológica es quizás la parte más importante que se le ha dado a esta nueva PAC, esta reforma. Y además de nuevos requisitos medioambientales, hay un 25% de la financiación de la PAC que se reserva para ecoesquemas. Por tanto, es una parte muy importante. Los ecoesquemas, por si alguno de quienes nos siguen no está muy especializado en el tema agrícola, son proyectos medioambientales de todo tipo, desde la reducción de emisiones de CO2 hasta la reducción de pesticidas que los agricultores deben asumir si quieren recibir las importantes ayudas derivadas de la PAC. Y para ello, como muy bien decía, efectivamente es necesaria una inversión por parte de los agricultores y ganaderos. Y más allá de eso, es un gran esfuerzo de asesoramiento técnico, porque va a ser vital, puesto que hablamos de asuntos que son muy complejos y que cualquiera no puede aceptar. Por eso siempre hemos estado haciendo hincapié en que el Ministerio, a la hora de desarrollar estos ecoesquemas, tiene que tener en cuenta todas estas circunstancias para no hacerle más gravoso al agricultor y al ganadero español asumir los nuevos retos de la PAC. El problema, en mi opinión, es que en Bruselas cada vez se están imponiendo más restricciones y exigencias a los agricultores europeos, mientras que se les recorta y se les condiciona la PAC en la financiación. Porque es verdad que ha habido más exigencias en esta nueva PAC y aunque en España se diga que no, ha habido menos dinero. Y por tanto, yo creo que si no le ponemos freno a la competencia desleal y además hay menos dinero y además tienen más exigencias, le vamos a hacer muy difícil a nuestro agricultor poder salir adelante y que sean rentables sus esfuerzos y sus esfuerzos en el campo. Bueno, estamos acercándonos ya a la hora de terminar, queremos terminar súper puntuales a las 11, así que voy a pasar con las preguntas que nos están haciendo. Hay un bloque más de preguntas sobre Cuba y Latinoamérica, pero vamos a esperar un segundo para introducir una de las preguntas de los asistentes. Nos preguntan, hemos hablado de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, también de que miramos nosotros más a Estados Unidos que a China, aunque tenemos que tener en cuenta a China como otro agente comercial, pero preguntan, ¿cuál considera que es la posición de Europa ante las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China? Entre las tensiones, bueno, yo antes hacía la referencia a que tenemos que tener nuestra propia autonomía. Nosotros tenemos que presumir
del potencial que tenemos. Tenemos un potencial comercial, potencial de derechos y libertades, potencial de seguridad social que tenemos, de aspectos sociales me refiero, el mayor del mundo. Y por tanto nosotros tenemos que tener nuestra propia independencia. Ellos que mantengan sus relaciones. Nosotros tenemos que ser y mantener relaciones con todos. Ojalá pudiéramos volver a recuperar las relaciones hasta con Rusia, ¿por qué no? Lo único que no puede ser es que Rusia tendrá que cambiar y por tanto, si no lo hace, pues no las podemos tener. Pero nosotros tenemos que tener nuestra propia visión, tenemos que tener nuestra propia estrategia y sin duda alguna siempre, y por eso vuelvo a insistir, hay que mirar más a Estados Unidos que a China. Bueno, por recuperar el tema internacional, la escena internacional es el protagonista de este webinar, sin ninguna duda. Encontrábamos las revueltas de Cuba en el mes de julio. En esta fecha se produjo la mayor manifestación de protesta de la ciudadanía cubana contra el régimen comunista desde hace décadas, también motivada por la situación sanitaria, ¿no? Sin ninguna duda el tema del COVID les está afectando, la situación económica, la situación social. ¿Cuál es la posición de la Unión Europea ante esta situación en Cuba? En primer lugar, me gustaría destacar que, como punto de partida, que la Unión Europea no tiene una política exterior. Lo digo a pesar de lo que acabo de decir, que tenemos que tener una estrategia común, que tenemos. Es a lo que tenemos que aspirar. Por eso voy a hacer una crítica, porque no tenemos una política exterior, sino 27 políticas exteriores. Cualquier iniciativa que se vaya a tomar desde el punto de vista de política exterior depende del consenso y de la unanimidad de todos los Estados miembros, por lo que la diplomacia europea, y ha dado muchas muestras de ello, suele moverse tarde, y cuando se hace tarde se hace de manera desacompasada normalmente. Por ejemplo, en este tema, el alto representante Josep Borrell, pues bueno, no ha sido más que un portavoz con las manos atadas de los Estados miembros, y se ha limitado a expresar su preocupación, que creo que lo que estaba sucediendo era demasiado grave para que se limite a expresar su preocupación, pedir el fin de la represión y exigir el respeto a las libertades de los cubanos. Y yo creo que eso, la verdad es que se quedó muy corto, y algo que además no consiguió. Se quedó corto y no consiguió. Desde el Partido Popular hemos pedido más beligerancia. Y nosotros en este tema de la cuestión cubana hemos exigido que se nos permita ir una delegación del Parlamento Europeo para visitar la isla, reunirnos con la oposición y con todos los presos políticos, y además ser testigos allí en Cuba sobre el terreno de la situación que están atravesando. Eso primero. Segundo, hemos pedido también la dimisión del embajador de la propia Unión Europea en Cuba. ¿Por qué? Porque no dudó en tomar una posición política por su propia cuenta, y llegó a pedir, cuando no se trataba de aquello, de pedir el fin del embargo americano al presidente Biden. Y tercero, hemos pedido también que queremos aumentar la presión política sobre el régimen castrista, como se llegó a hacer en la Unión Europea, espoleada por el gobierno del presidente Aznar con la denominada posición común. Esa es la posición del Partido Popular y vamos a seguir insistiendo en ella. Muy bien. Bueno, no sé, en cuanto, o sea, ¿cuáles son las herramientas que podría tener la Unión Europea, si es que existe alguna, más allá de esta visita que ustedes están solicitando al país, para exigir el respeto y la garantía de los derechos humanos? Bien, pues más allá de esa diplomacia, serían medidas diplomáticas, se puede recurrir también a sanciones económicas, aunque es verdad que eso es algo que no se emplea ya en Bruselas desde hace muchísimos años. Creo que la última vez fue en el año 2008. Estas sanciones pueden ir dirigidas a los líderes y a los representantes gubernamentales también. Se le puede aplicar a las empresas, o pueden implementarse de manera general a través de los acuerdos económicos. El problema de las sanciones económicas es que puede tener efectos y daños colaterales, que muchas veces ya aquí también los hemos tenido que analizar para que no se graven a compañías que no tienen nada que ver con las políticas que están desarrollando los líderes y los responsables políticos.
Me refiero en ese caso, en primer lugar, a la propia población cubana, que se encuentra en un momento de crisis sin acceso a muchísimos alimentos y medicinas y que todavía vería mermada su calidad de vida si encima imponemos sanciones económicas. Y en segundo lugar, muchas empresas europeas y españolas también recibirían sanciones como consecuencia por el mero hecho de estar establecidas en las islas con importantes negocios. Y tenemos nosotros allí el sector turístico donde somos unos líderes y que podrían sufrir importantes pérdidas. En este caso hemos tenido imposición de sanciones precisamente a compañías españolas y que hemos tenido que ver que ellos no son responsables de lo que allí está sucediendo. Nos estaríamos, si eso fuera así, utilizando una expresión vulgar, pegando un tiro en el mismo pie y los resultados serían dudosos. En cualquier caso, incluso sin sanciones económicas, creo que hay mucho margen para que la Unión Europea se muestre mucho más firme con el régimen cubano y con otros regímenes de Iberoamérica y que creo que tenemos que ser más beligerantes. Tenemos que exigir cuanto antes respeto a los derechos civiles, respeto a las libertades públicas y una democracia plena, sobre todo en aquellas dictaduras que terminan por no ser erradicadas. Entre los asistentes nos preguntan, hemos hablado de la relación Unión Europea como bloque con Estados Unidos, pero nos preguntan acerca de su valoración sobre la relación concreta o específica entre España y Estados Unidos, teniendo en cuenta los distintos episodios que hemos vivido, ¿no? con el contacto breve entre Biden y Sánchez en la reunión de la OTAN y luego posteriormente esa llamada de teléfono que veíamos en verano por el tema de Afganistán. ¿Cómo están las relaciones España-Estados Unidos? ¿Realmente somos para Estados Unidos un importante país con el que mantener relaciones o no sé, ¿cómo ve la situación? Desde el punto de vista comercial, yo creo que se mantienen mejores relaciones que las que ha estado manteniendo el gobierno del señor Sánchez con los Estados Unidos. No solo con Trump, que le echaban la culpa a Trump, sino que vino Biden y que tampoco se ha mejorado con la llegada de Biden. Por tanto, yo creo que lo que importa es sentar una buena base. Las bases son las que se han venido sentando a lo largo de muchos años y yo creo que quizás este desenlace de Afganistán pues haya hecho posible que hayan hablado Biden, lo haya hablado después de muchos desplantes y desprecios que le había hecho al presidente Sánchez. Yo confío en que se mejore. Y además no podemos tampoco dejar en el vacío que hay dos bases que son estratégicas para los Estados Unidos, como es la base de Rota y la base de Morón. Y eso hay que ponerlo en valor. Y yo lo que le pido al señor Sánchez es que de verdad ponga en valor el aspecto comercial para España, que ponga en valor lo que significa España en Europa y España en Iberoamérica, para que también pueda ser reconocido nuestra importancia y trascendencia a nivel internacional y que haga valer lo que significamos y la importancia que tenemos. Somos octava, novena potencia del mundo y lo que tienen que ser es serio y no empezar a hacer juegos florales y a tomar medidas efectistas en España, declaraciones que saben que van a sentar mal en otro sitio y que nos van a traer malas consecuencias. Que sea responsable porque tenemos mucho juego. Bueno, don Juan Ignacio, hemos tratado de abordar muchísimos temas, creo que en gran parte lo hemos conseguido, se quedan otras preguntas fuera que no nos da tiempo a analizar porque son ya casi las 11. Vamos a cumplir con el tiempo establecido porque usted tiene enormes compromisos en el día de hoy, entre otros coger un avión ahora mismo. Le agradezco muchísimo su atención, las respuestas a todas las preguntas y que haya aceptado la invitación de Carter Lane. Muchas gracias, Ángela, y muchas gracias a Carter Lane.